Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de 3D Studio Max. La idea de este video es hablar sobre materiales, esa etapa dentro de la gran sección de renderizado, donde le vamos a estar diciendo al programa cómo queremos que se vean esos objetos que estuvimos modelando con anterioridad. Nosotros vamos a estar explicando estos conceptos en relación al motor de render Arnold, pero la idea es que entiendan los conceptos fundamentales y los puedan aplicar a cualquier otro motor de render, ya que hoy en día la gran mayoría tienen grandes similitudes. Bien, antes de pasar al programa, me gustaría mostrar una presentación para que se entienda un poco mejor hacia dónde vamos a estar yendo durante esta explicación. Y como decía, entender los conceptos fundamentales antes de la cuestión técnica del programa en sí. Esto es vital. Si uno entiende la esencia de cómo funcionan los programas 3D, cómo quieren interpretar esa información, después las particularidades de cómo le dice uno, cómo le dice el otro, nos va a ser fácil adaptarnos. Como pueden ver, esos tubitos que se ven en la escena presentan diferencias. No hay ningún texto que nos indique de qué es cada tubito, pero de acuerdo a cómo se va diferenciando el color, los distintos contrastes que tiene entre sí, y de acuerdo a lo que ya sabemos, a lo que conocemos del mundo, de cómo se comportan los materiales, podemos descubrir o darnos cuenta cuál es cuál. ¿Sí? Podemos ver que arriba a la derecha estos tubitos parecieran ser vidrio, un material transparente, ¿no? Hay una relación con el vidrio. En la parte de abajo pareciera un material plástico. Los tres de abajo a la izquierda parecieran metales. Y los de arriba, bueno, son bastante claros, ¿no? Ladrillo, madera, y el del medio es un material iluminado. De nuevo, como decía, no hay nada que nos esté diciendo este material es plástico, pero podemos notar que las diferencias de color y cómo se están reflejando, cómo se están refractando los rayos de luz que están en la escena, nos da las distintas sensaciones que tenemos de los materiales. Entonces, en esta etapa es súper crucial entender esas sutilezas, entender que hay ciertos materiales que reflejan la luz, hay ciertos materiales que la refractan, que la dejan pasar, que la dejan pasar de forma nítida o la dejan pasar de forma difusa, que la reflejan de forma nítida o difusa, que emiten luz, que no son un solo color, que son metálicos y demás. Todas esas propiedades son las que tenemos que considerar antes de empezar a generar un material en el programa. Una vez que entendimos esto, podemos empezar a pasar a la cuestión técnica de cómo decirle al programa estas consideraciones, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que observar es que para los programas 3D, la gran mayoría de los materiales, ¿sí? Esto también es importante, lo que vamos a estar viendo son materiales que son muy comunes, se pueden crear materiales reales, irreales, de ciencia ficción y demás. Nosotros nos vamos a concentrar en los materiales más básicos que se pueden llegar a usar en una escena y teniendo en cuenta esto, podemos dividir esos materiales en materiales dieléctricos y metálicos. Los dieléctricos son el grupo de materiales donde van a estar la gran mayoría de todos los materiales que conocemos. Por ejemplo, los plásticos, vidrios, madera, cemento, telas y demás. Esto tiene que ver por una cuestión de cómo reflejan la luz que reciben en su superficie. Hay muchísimas cuestiones técnicas detrás de todo esto, pero lo más importante es que se queden con el concepto de estos dos grupos. Los dieléctricos, donde están la gran mayoría, y los metálicos, donde justamente están los materiales de tipo metálico, ¿sí? Como el cobre, hierro, oro, bronce, plata y demás. ¿Por qué tenemos que considerar esto? Porque hay una variable dentro del programa que se denomina metalness, ¿sí? Esto de nuevo, esto ahora sí es en relación con el motor de render Arnold, donde vamos a decirle al programa si es metálico o no metálico. Le decimos que es no metálico cuando está en 0 este valor, y le decimos que es metálico cuando está en 1. Este valor, ¿sí? Y muchos otros, la gran mayoría de todos, van a oscilar entre 0 y 1. Y este en particular debería ser o 0 o 1. ¿Sí? No, ningún número intermedio. ¿Qué vamos a notar cuando cambiamos ese parámetro? Bien, como veíamos ahí antes, pero acá tal vez de una manera un poco más clara, vamos a ver que los dos tipos de materiales distintos
van a cambiar la forma en que reflejan los rayos de luz sobre su superficie. Los dieléctricos, las caras que están enfrentadas al espectador, ¿sí? Si uno está parado enfrente de esta bolita y uno ve estas caras, esta parte de la superficie de la bolita, la cantidad de reflejo es menor que la de sus caras adyacentes, ¿sí? A las que están apuntando a la visión del observador. Mientras que los metálicos, la cantidad de reflejo es mucho más pareja a lo largo de toda la superficie, ¿sí? Técnicamente la cantidad de reflejo de las caras perpendiculares es del 2 al 5%, mientras que en los metálicos es del 60 y 90%. ¿Sí? Acá uno puede observar que ambos igual van a tener en las caras adyacentes una gran cantidad de reflejo en esa zona, ¿sí? Pero no en las que son perpendiculares. A este fenómeno de cómo varía la cantidad de luz reflejada dependiendo del punto de vista del usuario y la cualidad de la superficie se lo conoce como Fresnel, ¿sí? O Fresnel también, tal vez lo van a escuchar así pronunciado. Y podemos ver en esta imagen de forma un poco más detallada cuál es la característica de este efecto. Si nos concentramos en la parte baja de esta imagen, ¿sí? Estas tres imágenes, vamos a ver que en las tres está este estanque de agua y podemos observar que dependiendo de cómo se observe esa superficie va a cambiar la forma en que está reflejando su entorno. Cuando la superficie del agua está prácticamente perpendicular al punto de visión del observador, no va a reflejar tanta luz como cuando está adyacente, ¿sí? Acá no cambia nada, ¿sí? No van a cambiar los valores ni demás, sino que es una cualidad que le da esa característica a los materiales que refleja. Bien, por ahora lo que estamos diciendo es que la gran mayoría de los materiales se puede dividir en dos grupos, los dieléctricos y los metálicos, y la forma en que reflejan, ¿sí? La cantidad de luz que reflejan esos materiales va a variar dependiendo de qué grupo esté y de este efecto particular que se denomina Fresnel. Aparte de ese efecto, tenemos que considerar otras variables que también nos dan la sensación de los distintos materiales que percibimos. Y una de esas es el acabado superficial. Vamos a ver entonces materiales que reflejan la luz de forma nítida, ¿sí? O también se los puede denominar como materiales pulidos. Y hay otros materiales que van a reflejar la luz de forma rugosa. Todos los materiales, de nuevo, esto quiero que quede como un concepto claro, todos los materiales, o bueno, la mayoría, el 99% de los materiales, reflejan la luz y por eso los podemos ver, ¿sí? La luz viene de una fuente de emisión, choca contra la superficie, en este caso sería esta esferita, y cuando llega a nuestros ojos, esa luz que rebotó, ¿sí? Que dejó rebotar esa superficie, en este caso por ahora porque estamos hablando de reflejo, pero hay otros que lo van a dejar pasar, cuando llega a nuestros ojos nos permite ver ese material, ¿sí? Entonces, la cantidad de luz reflejada, que eso tiene que ver con el efecto Fresnel, nos va a dar un efecto y también la forma en que está reflejando esa luz nos va a dar otro efecto, ¿sí? Entonces, acá en esta gráfica podemos ver muy claramente que a medida que aumentamos la rugosidad del material, vamos a ver que el material es o más nítido o más difuso. ¿Esto por qué pasa? Porque cuando la luz llega y rebota en una superficie que es rugosa, si acá podemos ver de forma exagerada cómo sería una superficie rugosa, los rayos de luz se mezclan entre sí, ¿sí? Mientras que en los casos de los materiales nítidos, el cálculo de luz es mucho más simple, ¿sí? Y es mucho más cercano a lo teórico más básico. El rayo de luz sale de la superficie una vez que rebota con el mismo ángulo de acuerdo a la normal de la superficie. Esto es una cuestión técnica, pero lo importante es que la cuestión de cómo se ve difuso un material o nítido va a tener que ver con su superficie. Los materiales que tengan una superficie rugosa se van a tener que percibir de esta manera. Los materiales que tengan una superficie lisa, como si fuese un espejo, se van a percibir de esta otra.
Y el valor a cambiar en el programa, ¿sí? En este motor de render, va a ser este que se denomina roughness, ¿sí? La rugosidad. Podemos ver en este otro ejemplo lo mismo que veníamos hablando, ¿sí? En la superficie exterior el reflejo es nítido y es pulido. En este gráfico se ven como los rayos de luz entran y salen con el mismo ángulo. Es un cálculo muy simple para la computadora y es más fácil de renderizar. Y en el lado interno de esta copa vamos a poder ver que la rugosidad acá aumenta, ¿sí? Acá hay una diferencia. Y eso lo que hace técnicamente es que los rayos de luz cuando tocan esa superficie van saliendo de forma despareja, ¿sí? Esto es una simplificación de todo lo que de todo lo que pasa. Y eso es lo que nos da la sensación de difuso. Este valor que nombrábamos se encuentra en esta sección. Lo van a ver en varias partes, pero nosotros cuando hablamos del reflejo, ¿sí? Ahora vamos a pasar al programa y lo vamos a entender mejor. Vamos a encontrar ese valor roughness dentro de la sección donde dice specular. Specular para Arnold va a ser donde controlamos los reflejos. Y podemos ver en este ejemplo que el roughness en este caso es 0 y vemos que refleja como un espejo, y en este caso el 0,7, y acá es un reflejo difuso. Bien, por ahora hablamos de cómo reflejan la luz los materiales, pero hay una propiedad más que deberíamos considerar al momento de crear un material en el motor de render, que se llama refracción, y que tiene que ver con este efecto de que hay algunos materiales que no solamente reflejan la luz, ¿sí? Llega el rayo de luz y sale, sino que hay otros que los dejan pasar. A esa propiedad se la llama refracción, ¿sí? Y la forma en que refractan va a darnos una ilusión, ¿sí? En este caso podemos ver que esto es un vidrio, esto es agua, ¿sí? La forma en que refractan nos va a dar las distintas sensaciones de los materiales que pueden llegar a ser. Hay una variable más importante al momento de considerar materiales que refractan, que se llama IOR, que más adelante lo vamos a estar viendo cuando estemos con el programa, que esa variable es Index of Refraction, o índice de refracción, que va a ser la que controle la forma en que se deforman, ¿sí? Los rayos de luz, ¿sí? O lo que vemos de ese material, por decirlo de forma más fácil, en el render que hagamos, ¿sí? Más allá de eso, por ahora lo importante es entender que hay materiales que reflejan, que refractan, y el que refracta nos va, la propiedad de refracción la vamos a controlar en la sección donde dice Transmission. Bien, al final de esta presentación solemos mostrar un acertijo, ¿sí? Si quieren pausen acá y traten de pensar cuál es el color del auto. Yo lo voy a pasar más rápido. El color del auto es rojo, ¿sí? Pero la idea de esa pregunta simple es ponerse a pensar que lo primero que uno ve no es tan sencillo, ¿sí? Y que tenemos que ser muy sutiles y entender cuáles son esas micro diferencias que percibimos y que nos dan las distintas sensaciones de los materiales. Sería muy raro, por ejemplo, ver un auto donde en esta sección estuviese rojo, ¿sí? La particularidad del car paint, ¿sí? De la pintura de auto, es que en las zonas donde es casi adyacente al observador, ese reflejo que tiene esté muy poco teñido por el color base de la pintura, ¿sí? Entonces, no solamente nos vamos a conformar con que sí, la pintura de auto refleja, sino que tenemos que ver cómo distribuye la luz reflejada, si se presenta el efecto Fresnel de forma pronunciada o es como un material metálico, si es un reflejo nítido o difuso, si deja pasar la luz y demás. A medida que se vayan encontrando con los distintos materiales, la idea es que piensen en esas variables y las que ahora vamos a estar nombrando un poco más en detalle y las puedan traducir al programa. Bien, con esto ya estaríamos con esta presentación y podemos pasar al programa. Esto lo voy a cerrar, vamos acá al 3D Studio Max y vamos a comenzar. Antes que nada, antes de comenzar, es importante recalcar que vamos a estar usando la versión de Arnold y la 4.0.3.17. Las versiones anteriores, ¿sí? O posteriores seguramente van a tener cambios en la forma en que estén presentados los parámetros que vamos a estar hablando. Entonces recuerden esto, en el video de settings de Arnold
donde hacemos un estudio fotográfico, explicamos bien cómo actualizar a la versión más reciente en lo posible de este motor, pero es importante que lo consideren. Bien, ahora sí podemos mostrar un poco de qué se trata la escena con la que vamos a estar trabajando. Vamos a encontrar unos tubitos donde les vamos a estar aplicando unos materiales, un suelo, ¿sí? Un fondo infinito con una textura y una luz que nos va a estar iluminando la escena. Bueno, y también una cámara para dejar un punto de vista fijo. ¿Por qué aclaramos esto? Porque cuando estamos trabajando en materiales no nos tenemos que olvidar de los seteos de iluminación y de la escena en general. Es necesario que haya objetos donde estén reflejando esos materiales y que haya una luz que los esté iluminando. Si no, cuando estemos creándolos, cambiando los distintos parámetros, el efecto visual que nos va a producir, si no tenemos estas variables que estaba mencionando, nos va a dar un resultado que creemos que parece que el material está mal y en realidad, como no está reflejando nada, no lo percibimos correctamente, por decirlo de alguna manera. Una cuestión más a aclarar en relación a la iluminación es que nosotros en este caso estamos iluminando la escena con un HDRI. Ahora en un segundo voy a explicar un poquito mejor qué es eso. Pero nos da la sensación de una iluminación natural, como recordarán en la primera imagen que queríamos llegar, donde se ve reflejado un cielo y hay un sol, ¿sí? Y demás. Pero lo ideal es que la escena, cuando estamos trabajando solamente con los materiales, estén iluminados de manera neutra, ¿sí? Planos de luz grande, luces blancas, correctamente seteada la exposición para que no se vea ni demasiado claro ni demasiado oscuro. Y cuando tenemos esa neutralidad alrededor, ahora sí podríamos trabajar bien los materiales, ¿sí? Si tenemos un atardecer donde el sol nos está tiñendo demasiado el color de los materiales, nos va a influenciar demasiado cómo los percibimos y es posible que los parámetros que pongamos estén errados. Bien, pero en este caso, como decía, nosotros vamos a usar un HDRI. Acá se ven las teteras que más adelante vamos a estar utilizando. Un HDRI que nos da una iluminación natural que uno ya conoce, ¿sí? Uno entiende cómo es el cielo, cómo es el sol. Y eso nos permite entender un poco mejor cómo se reflejan los materiales. Aunque, de nuevo, no es lo más recomendado. Hago un comentario más antes de arrancar con los materiales en sí, sobre cómo está iluminada la escena, porque me parece un concepto bastante crucial para que ustedes puedan tener renders de tipo un poco más realistas o iluminados de una forma un poco más realista, y que es relativo a este concepto de HDRI. HDRI es una imagen que lo que nos va a producir es este tipo de iluminación que veíamos, ¿sí? Donde vemos un cielo que me parece que está iluminado de un costado, ¿sí? En este caso, por cómo está posicionado, tiene una luz cálida y demás. Ese tipo de iluminación se produce con este tipo de mapa, ¿sí? Como podemos ver, donde si acá lo vemos de forma más detallada, es una imagen un poco más compleja que un JPG, ¿sí? O una simple foto, ¿sí? Que va a estar cargada de información y nos sirve a nosotros para cargarla al programa y que la fuente de iluminación sea algo que es un poco más complejo que solamente un punto desde donde sale luz. Hay muchísimos lugares donde pueden llegar a conseguir HDRIs. Uno de ellos es HDRI Haven, donde es una página de recursos gratuitos, ¿sí? Donde acá pueden ver dónde están estas imágenes que nosotros decíamos. Hay tanto gratuitas como pagas, ¿sí? Pero lo importante es que entiendan que este tipo de mapas, acá se puede ver como este mismo mapa rotándolo en la escena produce distintos resultados, ¿sí? Lo mismo acá con un sunset, ¿sí? Si vamos viendo, o con nubes, ¿sí? A un mediodía y demás. Podemos ver cómo esos distintos mapas nos dan un resultado en cuanto a iluminación de tipo realista, ¿sí? Sin necesidad de poner demasiadas luces o complicarnos demasiado la vida. ¿Cómo se utilizan ese tipo de mapas? Se crea una luz de tipo Arnold, como vimos en el tutorial de seteo de iluminación, ¿sí? De estudio fotográfico. Pero en este caso, en vez de que sea un quad, como usábamos en ese caso, lo que vamos a estar usando es un Skydome y la intensidad debería estar seteada en 1 y la exposición en 0 para que esté iluminando de manera correcta.
Una vez que tenemos eso, le vamos a decir que no sea un color, sino que se utilice una textura. Y para aplicar ese mapa, si vamos al editor de materiales, que ahora lo vamos a ver un poco más detalle, buscamos uno de los mapas que tenemos de HDRI. Por ejemplo, acá en este caso voy a usar este. Lo tiro sobre la mesa de trabajo. Una vez que carga, voy a minimizar esto. Le hago doble clic para configurarlo. Le tengo que decir que sea un environment y que sea de tipo esférico. Y esa textura la vamos a linkear a este slot, ¿sí? Arrastrando y soltando sobre ese casillero. Le damos que sea una instancia. Y ahí estaría aplicada nuestra textura, ¿sí? Cuando le doy render a esta escena, así estaba iluminado con una de las luces. Y así empieza a quedar con otro tipo de HDRI, ¿sí? Donde en este caso, por ejemplo, el sol está un poco más tapado con las nubes, ¿sí? Pero podemos usar el que querramos y los distintos HDRI que usemos nos va a dar distintos efectos de iluminación. Por ahora yo me voy a concentrar en utilizar el que tenía ya seteado, que era este, ¿sí? Busco de nuevo acá, Texture, linkeo este con este, le doy instancia y ahora sí podemos comenzar con los materiales. Como dije recién, sin demasiada anticipación, con la letra M o haciendo clic en este icono se abre esta ventana que se denomina editor de materiales. ¿Sí? Que algo ya vimos de nuevo en el video de seteos y de estudio fotográfico en Arnold. Un repaso es que dentro de todo este menú, ¿sí? En esta ventana, vamos a encontrar tres grandes secciones. A la izquierda vamos a encontrar los materiales y los mapas, ¿sí? Que los mapas van a ser como elementos secundarios que nos van a ayudar a definir a los primarios, que son los materiales. Ahora más adelante lo van a entender mejor el concepto. En el medio van a encontrar la mesa de trabajo, donde vamos a estar articulando estos mapas y estos materiales, ¿sí? Este es un mapa, este es un material. Y a la derecha vamos a estar viendo las propiedades de esos mapas y esos materiales. Un concepto clave a entender es que estos materiales son solamente formas que tiene el programa para decirle qué apariencia tiene ese objeto que le vamos a estar indicando, ¿sí? No necesariamente tiene la propiedad física, ¿sí? de que esto sea cromo, sino que visualmente se ve como cromo, de acuerdo a cuestiones físicas, ¿sí? Pero no es que el material lo entiende como nosotros lo entendemos en la realidad, ¿sí? Es una cuestión visual nada más. Bien, aclarado esto, podemos empezar a trabajar en los materiales que queremos imitar, ¿sí? De esta primera referencia que vimos. Bien, nos podemos desplazar en esta mesa de trabajo, ¿sí? Haciendo zoom para adelante o para atrás con la ruedita y haciendo clic con la manito nos vamos a poder mover, ¿sí? Y ver qué es lo que fuimos agregando a esta mesa. Como pueden ver, acá arriba van a ver varias pestañas. Estas pestañas no vienen por default, sino que las preparamos para esta escena. Las podemos crear haciendo clic derecho en esta zona. Ponemos Create New View. ¿Sí? Ahí por ejemplo le voy a dar View 5 y nos crea una mesa de trabajo nueva. Esto es para que lo consideren, ya que utilizar distintas mesas de trabajo nos es útil para ser organizados. Después más adelante vamos a estar utilizándolos, ir cambiando e ir entendiendo para qué nos sirve o cómo utilizarlas de manera eficiente, ¿sí? Por ahora se pueden quedar con ese concepto. Haciéndole clic sobre la pestaña le pueden cambiar el nombre o la pueden borrar, ¿sí? La voy a borrar por ahora, ya que no había hecho nada. Bien, voy a mostrar acá un poco la escena. Esto lo voy a borrar, ¿sí? Porque ya no lo necesito. Quería que vean cómo se refleja el HDRI. Que por cierto, un dato muy importante es que la forma en que se controla la orientación de ese landscape es rotando esta luz, ¿sí? Si uno lo rota en Z, solamente en Z, ¿sí? Va a cambiar la forma en donde está apuntando esa iluminación. Por ahora no comento nada más sobre esto, pero me parecía algo importante a destacar. Vamos a comenzar con uno de los materiales. Vamos a comenzar por el más fácil, que son los plásticos para mí, ¿sí? Que son estos dos de acá abajo. Entonces, los plásticos,
como veíamos antes en la teórica, son materiales dieléctricos, ¿sí? Entonces vamos a usar la mesa de trabajo donde dice dieléctricos y yo voy a buscar el material que está asignado como plástico. Sin embargo, antes de arrancar a intervenir este material, me parece conveniente explicar qué es un material para el programa, cómo se crean y cuál vamos a estar usando en este caso en particular. Un material para el programa es esto que se ve acá, ¿sí? Que es un elemento donde vamos a encontrar muchas variables que podemos retocar. ¿Cómo se crea? Acá a la izquierda como decía antes, van a encontrar materiales y mapas, ¿sí? Acá donde vemos en Arnold vamos a encontrar los materiales de Arnold. Si los desplegamos, vamos a estar utilizando los que dicen en la subsección Surface, el que se denomina Standard Surface. Hay muchísimos materiales, ¿sí? Distintos elementos que nos sirven para cosas más particulares o para cosas más generales, ¿sí? Están diseñados así. El material que es más versátil y está diseñado para que Arnold, que es nuestro motor de render que vamos a estar usando, lo interprete de manera correcta, es el que se denomina Standard Surface. Este es el que va a cubrir la mayoría de los casos cuando creamos un material para lo que querramos en nuestros proyectos. ¿Cómo se crea este material? Lo arrastramos, ¿sí? Hacemos un clic, arrastramos y soltamos. Por las dudas me parece conveniente también decir que si no encuentran estas secciones, por las dudas primero chequeen que está puesto Arnold como motor de render y que si no lo encuentran pueden utilizar este buscador en la parte de arriba, que es bastante conveniente, para encontrar el material. Una vez que lo creamos, ¿sí? Lo voy a hacer de nuevo, arrastro y suelto, nos crea este elemento, ¿sí? Que le podemos dar doble clic a esta bolita para ver un poquito mejor cómo sería este material. Y si le damos doble clic a este título, nos va a aparecer una línea punteada, y esta línea punteada es muy importante, ¿sí? Porque nos va a estar indicando exactamente qué material estamos interviniendo. Cuando le di doble clic, como lo pudieron notar, acá a la derecha aparecen las propiedades de ese material. Y todas estas propiedades, todos estos valores, ¿sí? Muchísimos valores, como pueden ver hacia acá abajo, son los que, cambiándolos, nos va a dar los distintos efectos visuales que mencionábamos en la presentación. No tienen que saber todos, ¿sí? Porque son muchísimos. Y está de forma bastante conveniente organizado los materiales en este motor, o las distintas variables a tocar en este motor, ya que desde arriba hacia abajo están los más primordiales y hacia abajo, bueno, están los secundarios, ¿sí? o efectos terciarios o efectos especiales y demás. Entonces, con definir los que están más arriba de todo, vamos a poder crear los distintos materiales que querramos. ¿Cómo entender todas estas propiedades? Acá, si ven, dice Base, ¿sí? Y hay una flechita, un triangulito a la izquierda que lo podemos desplegar, ¿sí? Ahora ya estaba desplegado, ¿sí? Lo podemos abrir o cerrar. Así, lo mismo con otras secciones, ¿sí? Entonces, acá podemos ver entonces que están esas secciones donde dice Base, Specular y acá Transmission. Y estas tres que nombré, Base, Specular y Transmission, son las tres que estuvimos hablando recién, ¿sí? Subsurface, Code y demás son efectos más avanzados, ¿sí? Pero por ahora en este video nos vamos a concentrar en estas tres. Entonces, cuando hablemos del roughness, del specular, ¿sí? Se tienen que asegurar de que están en esta sección, ¿sí? En esta sección. O cuando hablemos del color base, ¿sí? Fíjense que hay varios lugares donde se puede alterar el color del material, ¿sí? Pero tengan en cuenta de hacerlo en la sección que corresponde. Una cuestión más a aclarar es que acá aparece el nombre plástico, ¿sí? Pero por default el programa le asigna un nombre random a los materiales que estemos creando. Y es muy importante que le asignen un nombre adecuado, ¿sí? Por ejemplo, dicen cromado, ¿sí? Y una vez que salen de ese parámetro va a quedar guardado. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando estén creando los distintos proyectos van a encontrarse con que van a necesitar muchos materiales, ¿sí?
Y si no tienen nombre adecuado, no los van a encontrar bien. Y no solo eso, cuando crean, por ejemplo, un cromado, ¿sí? Y quieren crear una variante de este material, pónganle cromado versión 2, versión 3, ¿sí? No le pongan a todos esos cromado, porque va a tener problemas después el programa para entender cuál es cuál, por decirlo de una manera muy sencilla, el que deberían asignar. No solamente el programa, sino que es muy probable que ustedes también se confundan al momento de asignarle ese material a sus objetos. Bien, una vez aclarado esto, que era lo más básico de los materiales, sí, entiendan por favor que esto es lo vital. El material más versátil que tiene Arnold es el Standard Surface y es el que vamos a estar usando para resolver todos los materiales que estuvimos viendo en la presentación. Bien, ahora sí, vamos a pasar a lo más práctico y va a ser mucho más rápido teóricamente. Así que, bien, voy a borrar este material y ahora sí pasamos al plástico. Al plástico a secas. ¿Sí? Vamos a ver este plástico naranja. Bien, ¿qué podemos ver? Podemos ver que el plástico tiene un color naranja que refleja de forma nítida, ¿sí? Y que no deja pasar la luz, ¿sí? Es un material opaco. ¿Sí? Los materiales que no dejan pasar la luz se lo denomina opaco o translúcidos si dejan pasar una porción de la luz. Entonces, lo que tenemos que hacer para que nos dé esa sensación, ese material, es vamos a seleccionar con doble clic este material, ¿sí? Vamos a darle a esta opción donde dice Show Background in Preview para que nos genere un reflejo alrededor de esta bolita donde vamos a ver de forma aproximada cómo está quedando ese material que estamos seteando. Y lo que tenemos que hacer para que sea similar a esta referencia es solamente cambiarle el color de base a ese material, ¿sí? Entonces vamos acá en esta sección donde dice base, hacemos clic en este color, ¿sí? En este casillero, y buscamos el color que queramos. Le voy a poner naranja, un poco más saturado. Le doy OK. Y puedo empezar a ver que la previsualización de ese material se empieza a asemejar a lo que quisimos lograr. Bien, dijimos que tiene este color. Dijimos que refleja. ¿Está reflejando este material? Sí, pero si observamos de forma un poco más detallada es que está reflejando de una manera difusa. Eso es porque los materiales por default dentro de Arnold ya tienen una rugosidad. Y esa rugosidad del reflejo se controla dentro del valor de roughness, ¿sí? Y el roughness que está dentro de la sección de specular, ¿sí? Si despliego acá, puedo ver que acá está el roughness. Lo van a encontrar acá arriba donde dice base, pero a este no le presten atención, ¿sí? Concéntrense ahora en este, donde dice roughness, specular. Y estos valores que vemos, que la mayoría están 0, 1, 0, 1, como dije antes, van a oscilar entre esas dos grandes limitantes, ¿sí? 0 va a representar un material que refleja de forma completamente nítida. Y 1 va a ser un material que es súper difuso, ¿sí? Lo más difuso que se puede. Entonces en este caso, como queremos que refleje de manera nítida, le vamos a poner un valor cercano a 0, ¿sí? 0,02. Es conveniente que tenga un poquito más que 0 para que genere ese brillo que se ve ahí. Si le ponemos 0, ese brillo no se ve y queda un poco irreal, ¿sí? Entonces, con un valor muy bajo, podemos ver que se asemeja a la referencia. Una vez que lo tenemos creado, lo podemos asignar a los distintos materiales, a los distintos objetos, perdón, que tenemos en la escena. ¿Cómo lo asignamos? Bien, podemos hacer un zoom para atrás y vamos a hacer clic en ese nodo, ¿sí? Que es de salida, mantenemos apretado el clic y lo soltamos en el tubito que querramos, ¿sí? Que en este caso es este. Bien, así está asignado. Por ahora, en el viewport no lo vamos a ver tal cual como lo veríamos en la imagen. ¿Por qué? Porque esta imagen ya está renderizada. En un momento vamos a estar haciendo un primer render para ver cómo estaría quedando, ¿sí? Pero por ahora vemos que cambió el color y quedó asignado. Y que una vez que lo asignamos, este material queda vinculado, ¿sí? Si yo acá le cambio el color, por ejemplo vengo acá y le digo que sea rosa, se va a actualizar el objeto con la propiedad que estuve retocando recién, ¿sí? No solamente el color, sino los distintos números y distintas variables que vemos en el material.
Bien, ya creamos el primer material. Vamos al segundo, que es un plástico mate. Para empezar a intervenirlo, hacemos doble clic en el material. Le voy a dar Show Background in Preview, ¿sí? Para que me dé el reflejo. Y lo que veíamos es que este segundo plástico es igual a este, solo que, si bien refleja, no refleja de forma nítida, como en este caso. Entonces, como tiene el mismo color, vamos a copiárselo al anterior, ¿sí? Volvemos al anterior, vamos a darle doble clic. Vamos a hacer clic derecho sobre el color, le voy a dar copy y voy a venir a este otro y le voy a dar paste. Y ahí quedó creado, ¿sí? Con el mismo color. Podríamos retocar el roughness, ¿sí? Aunque de por sí ya es difuso. Se lo podemos subir un poco para que sea un poco más difuso, ¿sí? Y le damos 0.4, por ejemplo. Algo muy interesante de este motor es que si hacen hover con el mouse en las distintas variables, ¿sí? Si dejo ahí apoyado el cursor, les va a dar una breve descripción de qué está afectando esta variable, ¿sí? Eso funciona para la mayoría, así que si en algún momento se pierden un poco, pueden utilizar esa referencia que los va a guiar. Este segundo material lo voy a aplicar de otra manera, ¿sí? Recién dijimos que se puede hacer con clic desde ese nodo de salida y seleccionando el objeto, pero hay una manera que es mucho mejor, ¿sí? Que generalmente nos sirve para aplicarlo a varios objetos. Podría seleccionar a estos tres objetos que quiero que tengan este material, ¿sí? Selecciono el objeto, le doy doble clic y voy a esta opción que se llama Assign Material to Selection, ¿sí? Le doy clic en esa opción y como podemos ver, esos tres tubos pasan a tener este material, ¿sí? Que si lo hubiese querido hacer con esta opción, hubiera tardado más, ¿sí? Nos es un poco más preciso y nos sirve para asignar a varios objetos al mismo tiempo. Por ahora vuelvo para atrás, ¿sí? Se lo voy a asignar solamente a este, entonces lo selecciono el material, Assign Material to Selection y estamos. Cuando estamos, ¿sí? Ahora sí que tenemos dos materiales, podemos pasar a hacer un primer render para ver cómo está quedando esto, ¿sí? Entonces vamos, por ejemplo, a esta vista, a la vista de Physical Camera. Acá con el render setup abierto, ¿sí? Le damos acá F10, puede ser también para activarlo de forma rápida. Vemos que está seteada bien la cámara, la podemos fijar para que renderice siempre desde ahí. Le voy a dar render. Entonces cuando le damos render, empieza a calcular ahora sí esta información que le estuvimos diciendo al programa. De cómo queremos que se vea el material, cómo estaría reflejando y demás. Por ahora lo voy a pausar, ¿sí? Pero es importante que entiendan que el proceso de creación de materiales consiste en esto. Creo el material, vengo acá en la M, ¿sí? Voy a cancelarlo. Aprieto la M para... Bueno, acá lo tengo minimizado. Aprieto la M para estar en el editor de materiales. Cambio algunas variables, no todas al mismo tiempo, ¿sí? Digo, voy a ponerle en 0.6 y hago un render, ¿sí? Es importante remarcar esto, ¿sí? De cambio una variable o dos o tres, no demasiadas más, ¿sí? Es más, cuando recién arrancan es conveniente que cambien de a una y hagan un render de prueba. No solamente es importante aclarar eso, sino que los distintos valores que nosotros vamos a estar mencionando en este video son de referencia, ¿sí? No es que siempre que cada vez que quieran hacer un plástico mate tienen que venir acá y ponerle 0.4. Dependiendo el tipo de satinado que tenga el material que quieran imitar, van a tener que subir esta variable más arriba o más abajo, ¿sí? Lo importante es que entiendan que 0 va a ser un reflejo nítido, 1 va a ser difuso y ustedes van a tener que determinar cuál es el valor que más les conviene para cada una de las variables que pueden tocar dentro del programa. Bien, aclarado esto, vamos a pasar ahora a los materiales que tenemos en la sección de abajo, ¿sí? Vamos a los metales, a estos de acá. El del medio podemos ver que refleja, ¿sí? Que pareciera esta cuestión del color es un poco confuso en los metales, ¿sí? Esto es un material cromado, está reflejando todo lo que recibe y lo está reflejando de manera nítida. Entonces, ¿cómo recreamos este tipo de material en el programa? Vamos acá,
Yo me voy a mover a esta pestaña, ¿sí? Que ya tenemos preparada con los distintos materiales. Y le voy a seleccionar este material que dice cromo. ¿Cómo le indicamos al programa que este material es cromado? Bueno, voy a activar acá los reflejos. Voy a buscar la sección de especular, ¿sí? Porque la cualidad principal de ese material es el reflejo. Y vamos a ver este valor que dice metalness, ¿sí? Este es el que nosotros mostramos al principio de la presentación, que es el que va a determinar si un material es metálico o es dieléctrico. Este material es metálico. Entonces, para decirle al programa que es metálico, subimos este valor a 1. De esta manera tenemos lo que empieza a querer hacer un cromo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos queda ajustar? Ahora, si bien refleja todo lo que recibe, lo está reflejando de forma difusa. Entonces vamos a cambiarle eso, ¿sí? Dentro de este valor donde dice roughness dentro de specular, ¿sí? Roughness dentro de specular, le voy a poner 0,02. Y ahí el tipo de reflejo es mucho más nítido. Y con eso tendríamos creado el cromo, ¿sí? Vamos a asignarlo. Voy a venir acá, este lo voy a asignar así. Suelto. Y voy a hacer una prueba. Y en este caso les muestro una cuestión interesante para evitar que nos renderice o tarde demasiado en renderizar toda la imagen. ¿Sí? Nos concentremos en los elementos que fuimos creando. Podemos seleccionar acá dentro de Area to Render, ¿sí? En esta pestaña que se accede con esto, ¿sí? Con este botón donde dice Render Frame Windows. Activan ahí. Acá dice View, que va a renderizar toda la vista. Pero si seleccionamos acá y vemos el menú, nos aparece una opción que dice región, ¿sí? Entonces podemos mover esa región y decir, bueno, quiero que haga un render de esa zona. Le voy a dar la crucecita para que quede fija esa área. Y le voy a dar render desde acá, ¿sí? Entonces ahí está haciendo esa región, no tiene que calcular toda la imagen y me permite ver de una manera mucho más rápida cómo estamos creando esos materiales, ¿sí? Si queremos volver atrás y crear el render de todo lo que estamos viendo, vamos a darle acá en View, ¿sí? Y cuando estamos en View le damos Render. Bien, eso quería aclararlo porque es muy conveniente al momento de estar creando materiales. Voy a cancelarlo y vamos a seguir, ¿sí? De forma un poco más rápida. Bien, vamos a crear ahora los otros metales, ¿sí? Que veíamos acá en esta sección. Que esto vendría a ser como un oro, ¿sí? Por el tinte que tiene ese reflejo. Y este vendría a ser como un cobre. Los dos están reflejando la misma cantidad de luz y lo están reflejando de la misma forma, ¿sí? Los dos son relativamente difusos. Entonces, lo que le tenemos que decir al programa es que es un material metálico, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo. Seleccionamos el oro. Damos esta opción para que se empiece a ver. Le vamos a decir que es metálico en esta zona. Le damos con 1. Y le tenemos que decir qué tinte tiene este material. ¿Y cómo lo hacemos de forma rápida? Bien, venimos acá donde dice color, ¿sí? Hacemos clic en esa zona y podemos cambiarlo desde acá, ¿sí? Podemos darle ahí un color, ¿sí? Y de esa manera quedaría creado el oro. Hacemos una aclaración, ¿sí? Que nos parece pertinente, que es que Arnold, ¿sí? La documentación de Arnold, nos explica de una manera un poco más exacta cómo recrear el oro teórico, ¿sí? ¿No? Como el oro que uno tiene en la mente. Pero la realidad es que se puede sencillamente cambiar desde este color, ¿sí? Pero vamos a mostrarlo por si uno lo quiere hacer, porque tiene una técnica que es interesante. Esta imagen la pueden ver, si muestro acá. Esta es la documentación de Arnold. Acá está de una forma muy bien hecha la documentación, donde van a poder encontrar la información sobre las distintas variables si es que se pierden. Vamos a dejarle el link también en la descripción, ¿sí? Nos va diciendo cómo se van recreando distintos materiales, qué variables es para cada uno, y demás. En realidad cómo funcionan las variables, ¿sí? Y dentro de ellas, acá donde dice Base, vamos a poder encontrar esa imagen que se veía dentro del editor de materiales,
¿sí? Donde nos dice que para recrear un oro, por ejemplo, el color de base debería ser este, ¿sí? Y acá está descrito de forma numérica. Y el color del specular, que es el reflejo, debería ser este. Vamos a hacerlo, ¿sí? Para así mostramos cómo en teoría se hace bien. Aunque la forma que dije recién también está de forma perfecta. Y así se hace en la mayoría de los casos. Pero bien. Entonces, ¿cómo tomamos el color de esta referencia? Bueno, acá nosotros hicimos una imagen. Esa imagen la cargamos con el mapa que se llama bitmap. ¿Sí? Que acá podemos poner bitmap. Lo arrastramos y lo soltamos acá. Nos va a crear un nodo, ¿sí? Nos va a preguntar de dónde queremos sacar esa imagen. La cargan y les va a aparecer así, ¿sí? Entonces, una vez que tienen cargada la imagen, hacen clic en el material, hacen clic sobre este recuadro, ¿sí? Donde está el color. Y acá, si bien pueden cambiar a ojo, hay un color picker, ¿sí? Este gotero, donde si le hacen clic en esta imagen, le voy a dar ahí, va a tomar el color, ¿sí? de la pantalla. Entonces le doy OK una vez que está. Y también voy a tener que cambiarle el specular, ¿sí? Para que quede completamente correcto de acuerdo a la documentación. Aunque es innecesario, sí, realmente. Pero bueno, lo vamos a hacer para así lo mostramos. Hacemos ahí, le damos OK. Y ahí en teoría estaría correctamente seteado, ¿sí? Vamos a asignarlo. Vengo acá. Oh, ya. Así. Y vamos al otro. Cobre. Bien, lo mismo que antes. Le voy a dar acá. Show background in preview. Voy a decirle que es metálico. Y le voy a decir cuál es el color. Entonces buscamos cobre, que es Cooper. Hacemos clic en el color base. El gotero. Le damos al recuadro. Le doy OK. Y después hago clic en el specular. El gotero. Y le doy clic sobre ese recuadro. Y ahí quedaría seteado el cobre. De nuevo, si ustedes ven que en su escena esto no funciona, son totalmente libres de cambiarlo a como les parezca. Si lo necesitan saturar para marcar más el efecto o no, eso ya es una cuestión artística de qué es lo que quieren transmitir. Bien, entonces ya tenemos asignado el oro. Vamos a asignar el cobre, ¿sí? Siempre, miren, la forma de trabajar es, tengo a un lado el editor, ¿sí? Y en un lugarcito tengo que estar viendo el material, ¿sí? El objeto al que se lo quiero aplicar. Bien, ya terminamos con los materiales de abajo. Vamos a los materiales de arriba. Acá vemos un vidrio, ¿no? ¿Por qué notamos que es vidrio? Porque acá no solamente hay un color, como veíamos acá, sino y que también está reflejando, ¿sí? Acá podemos ver muy sutilmente que ese vidrio también refleja, ¿sí? Los vidrios no solamente dejan pasar la luz, sino que reflejan. Y, bueno, justamente como decía, aparte de reflejar, dejan pasar la luz, que es la propiedad de refracción que decíamos en la presentación. Entonces vamos a pasar a los dieléctricos, ¿sí? Acá la pestaña. Voy a buscar vidrio. Voy a hacerle doble clic. Voy a ponerle acá Show Background y Preview. Y lo primero a setear para que nos empiece a quedar como un vidrio es que deje pasar la luz, ¿sí? Porque de por sí, de nuevo, como decíamos, ya los materiales reflejan. Entonces eso lo dejamos así, ¿sí? Si nosotros quisiéramos que no refleje, que esto sería incorrecto, ¿sí? Este valor lo deberíamos dejar en 0, pero generalmente este valor que dice general, ¿sí? Que indica cuánto está reflejando ese material, se deja en 1, ¿sí? En la mayoría de los casos. Entonces ese valor lo dejamos en 1. Buscamos acá la zona donde dice transmission, ¿sí? Que es para retocar las propiedades de refracción. Y vamos a darle a este valor donde dice general el valor de 1, ¿sí? Porque queremos que refracte. Como decíamos antes, los valores de por sí default de los materiales de Arnold ya tienen una rugosidad. Y en este caso, a nosotros esa rugosidad no nos interesa, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es decirle al programa que
le saque esa propiedad. Entonces vamos al roughness 0,02, le damos enter y ahí empieza a quedar un vidrio nítido. Este valor de roughness, esto puede llegar a ser confuso al principio, pero ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Este valor de roughness del reflejo va a controlar también la forma en que se va a ver la refracción de ese material, ¿sí? Vamos a tener un roughness que ahora vamos a estar tocando en el otro material, que es particular de la refracción, ¿sí? Pero tengan en cuenta que del reflejo va a afectar la forma en que vemos los materiales que refractan, ¿sí? Si es que no los tocamos. Nos queda una cuestión más. Ya le dijimos al programa que refleja, que refracta y que es nítido. Nos queda decirle que tiene un tinte, ¿sí? Que no es completamente blanco, sino que tiene como ese color verdoso, ¿sí? Que le da la característica o lo que nos permite reconocer como un vidrio. Ese color conviene retocarlo en esta zona, ¿sí? Donde dice transmisión, hacemos clic ahí y vamos a ponerle un valor, ¿sí? Que generalmente es un valor bajo. Yo voy a darle algo así, ¿sí? Es un valor que tiene que ser un poquito saturado, algo así, ¿sí? Con eso estaría bien. No tiene que ser completamente saturado, ¿sí? Porque nos va a dar un vidrio con demasiado tinte, ¿sí? Pero algo así estaría bien. Si ven que les queda demasiado claro, habría que subirlo y ya con eso estaría. Le doy OK y ahí quedó el primer vidrio. Vamos al segundo. Doble clic. Le doy Show Background in Preview, ¿sí? Para así veo esa preview. Y le digo al material, acá en la zona de transmisión, que deje pasar la luz, ¿sí? Le doy 1. Y con el valor por default, como decía antes, del roughness, del reflejo, con eso ya nos daría la sensación de vidrio esmerilado, ¿sí? Que es este otro que queremos hacer. Entonces lo podemos dejar en 0,2 o lo podemos retocar un poquito, 0,3. ¿Sí? Vamos a ponerlo en 0,3. Y voy a copiarle el valor del tinte del anterior. Voy a copiarlo. Y voy a pegarlo. En caso de que quisiéramos hacer que esté más exagerado esa rugosidad, podríamos retocar este valor donde dice Extra Roughness, ¿sí? Donde dice Advanced dentro de Transmission. Lo podríamos subir, ¿sí? Vamos a hacerlo para así vemos el efecto en el render final. Pero con solamente tener una rugosidad dentro del specular, ¿sí? Acá donde dice roughness, ya sería suficiente, ¿sí? Porque es es así como funcionan los vidrios esmerilados, ¿sí? Tienen una rugosidad en la superficie del objeto y no en su interior. Este valor refiere más a cómo es la rugosidad del interior del material, ¿sí? Cuando queremos hacer materiales translúcidos, como si fuese por ejemplo un alto impacto, en este caso ahí conviene retocar este valor, ¿sí? Va a afectar al interior. Pero lo dejamos en este caso para así aprenden esa variable también. Eso es importante aclararlo y también es importante aclarar lo siguiente. Acá van a ver, ¿sí? Como ya lo habrán notado antes cuando estaba creando esta, que la forma en que se visualiza esto acá es muy rara, por decirlo de alguna manera fácil. ¿Sí? No parece vidrio. Entonces, la forma en que está representando dentro del editor de materiales los materiales justamente es una aproximación muy general. De nuevo, para que veamos realmente cómo están funcionando estos materiales, los deberíamos asignar, ¿sí? Los aplicamos y vamos a hacer un render de prueba, ¿sí? Lo vamos a hacer ahora. Voy a poner acá región, voy a mover la región ahí, en esta zona, porque son los dos nuevos que aplicamos. Lo cierro con la cruz y le doy render. Y esta es la verdad, ¿sí? Este es el render final, esto es cómo se va a ver una vez que termine todo este proceso. Entonces, no se guíen solamente, de nuevo, por los valores que estoy mencionando, ¿sí? Sino que pongan los valores que ustedes creen correctos. No se guíen por la preview, aplíquenlos a los objetos y hagan un render de prueba de esa zona, ¿sí? Entonces si empiezan a notar, no, esto me quedó demasiado rugoso,
Bien, bueno, vengo acá y le bajo la rugosidad, por ejemplo, en 0,2 o 0,25. ¿Sí? Y acá lo mismo, le voy a poner 0,15, hago un render de prueba y veo cuál es el cambio visual. ¿Sí? Bien, eso es súper importante aclararlo porque ese es el verdadero proceso que uno tiene durante toda esta etapa de creación de materiales. Algo que me parece súper conveniente aclararlo y que aplica específicamente a los vidrios es que hay una opción dentro de transmisión, ¿sí? Que se llama Thin Wallet. Esta opción sirve para hacer que el cálculo de renderizado de la transmisión sea más ligero, ¿sí? Y menos pesado. ¿A costa de qué? A costa de perder realismo, ¿sí? Entonces, si le damos acá Thin Wallet y le doy Render, voy a hacer que la región sea a la mitad de este material. Le voy a dar X, ¿sí? Para así podemos comparar, y le doy Render. Vamos a notar que la forma en que genera este vidrio nos da la sensación de vidrio si lo vemos de lejos, aunque no de forma demasiado realista, ¿sí? ¿Por qué comento esto? Porque hay veces que todos estos materiales, ¿sí? A medida que le vamos dando complejidad a los materiales, le decimos que reflejen, que refracten, y principalmente cuando tienen una rugosidad, ¿sí? Cuando vamos aumentando la rugosidad, este valor es el que hace que tarde más el render, ¿sí? Pero bien, ahora después comento un poco mejor eso. Estos valores hacen que tarde más o menos un render. Entonces, si nosotros tenemos ciertos vidrios que están a lo lejos y realmente no van a estar en un primer plano, podemos llegar a usar esta opción, ¿sí? Que agiliza el cálculo de render y nos da un resultado visual bastante similar a lo que queremos llegar, ¿sí? Pero si queremos realismo, mejor lo destildamos y ya. Pasemos a el resto de los materiales. Nos queda la luz y estos otros dos. Y un par de consejos más eh, al momento de crear los materiales. Bien, el del medio tiene una particularidad. Por ahora dijimos que los materiales los vemos porque o reflejan la luz que les llega, ¿sí? Acá está el sol, le refleja y nosotros vemos el reflejo, la dejan pasar, o en este caso en particular lo que está pasando es que no está ni reflejando ni refractando, sino que la está emitiendo. Entonces, este material es uno de los que se comportan de forma distinta a lo que normalmente conocemos, ¿sí? Nos parece conveniente explicarlo porque varios proyectos tienen este tipo de material. Entonces, como no siguen tal cual las reglas que venimos nombrando, tiene una cosita especial. Es conveniente explicarlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se crea ese tipo de material? Bien, acá en la escena, bueno, voy a crear un material porque no tengo uno. Acá, Standard Surface. Suelto ahí. Doble clic. Y le voy a dar acá, le voy a decir doble clic realmente, ¿sí? Cuando está esa línea punteada, ahí estoy bien. Voy a poner luz. ¿Cómo le decimos a ese material que emita luz? ¿Sí? Bien, tenemos que buscar más abajo, ¿sí? Dentro de las profundidades de los parámetros de Arnold, ¿sí? Subsurface, Code y demás, va a haber una sección que se llama Emission, ¿sí? Este es un efecto especial, ¿sí? Que está bastante abajo, que para activarlo lo que tenemos que hacer es subir este valor, ¿sí? Lo podemos subir a 1 y ahí va a empezar a emitir luz. No es un valor principal y por eso está debajo de todos los demás, ¿sí? Pero si lo necesitamos podemos acceder. Entonces con esto hacemos que emita luz. Con este valor le decimos qué color de luz queremos que emita. Entonces podemos subirlo, ¿sí? Darle una saturación. Y este valor también a veces habría que ver qué efecto da. Lo podemos copiar acá en el color base, ¿sí? Y nos puede llegar a dar un tipo de objeto que ilumina interesante. Lo importante que quiero remarcar acá es que le dimos que emita luz, pero si lo notan, acá hay un brillo, ¿sí? Entonces es conveniente que
no esté reflejando, ¿sí? Y que ahorre cálculo de renderizado en este tipo de material, ¿sí? Porque realmente no nos interesa lo que, lo que esté reflejando. ¿Hay materiales que estén reflejando y que emitan luz al mismo tiempo? Sí, pero en este caso no. ¿Sí? Y esta me parece conveniente aclararlo porque esta es la versatilidad de este tipo de material. ¿Sí? Podemos crear cosas que sean reales o pueden ser cosas irreales. ¿Sí? Algo que emite luz y que la refleja es bastante irreal en varios casos. ¿Sí? Pero bueno, en este caso en particular le voy a decir que no refleje y lo hacemos acá dentro de esta sección especular. Le voy a bajar el general, lo voy a poner en 0. ¿Sí? Ahí le estoy diciendo que no refleje. Este es uno de los pocos casos donde este valor se retoca y se pone en 0. ¿Sí? La mayoría, de nuevo, con que esté en 1 están perfectos. Yo lo voy a retocar un poquito más, lo voy a poner acá en blanco. ¿Sí? Y voy a volver a poner en blanco el de arriba también porque así está en la referencia. Una cuestión más es que si no les da demasiada luz es porque deberían subir este valor, ¿sí? O disminuirlo si les da demasiada luz. Entonces, eso es importante aclararlo. Bien, tenemos la luz y ahora podemos pasar a los otros, ¿sí? Voy a aplicar acá la luz, la de acá. Vamos a pasar a los otros. Que estos tienen una particularidad. Hasta ahora lo que venimos viendo es que reflejan, refractan todo eso, ¿sí? Que estuvimos viendo. Pero estos podemos ver que hay una textura, ¿sí? A eso es lo que nosotros en el mundo 3D le decimos textura. Que textura es una imagen aplicada, ¿sí? Y envuelta, por decirlo de alguna forma, sobre el objeto. No es un color pleno, como acá podemos ver, o acá, o acá, o en todos los demás que vimos, ¿sí? Entonces, eso lo hacemos diciéndole al material que utilice un mapa, ¿sí? Recuerden acá, vamos a poder encontrar materiales y mapas para la información de color de ese material. ¿Y cómo hacemos eso en el programa? ¿Cómo le decimos que utilice una textura? Podemos buscar dentro de la carpeta, ¿sí? Que nosotros tengamos el proyecto, la imagen que querramos aplicar, ¿sí? La agarramos y la soltamos sobre la mesa de trabajo. Y ahí nos va a crear este mapa, ¿sí? Que es lo mismo que habíamos hecho antes, este bitmap, ¿sí? Que nosotros buscamos acá, si lo arrastramos y lo soltamos, nos va a preguntar dónde está esa imagen, ¿sí? Pero es un poco más cómodo para al momento de trabajar. Entonces nos crea este nodo, ¿sí? Que es independiente del material, porque lo podemos usar en distintos materiales. Y esta información secundaria se vincula con esta primaria. Por ahora no están vinculados, ¿sí? Y le tenemos que decir qué queremos vincular, ¿sí? Y a qué, ¿sí? A qué propiedad de este material. Entonces, acá dice ladrillo, entonces vamos a ir acá, donde dice madera, ¿sí? Porque arrastré el de la madera. Y lo que vamos a hacer para conectarlo es buscar la propiedad dentro de este listado, ¿sí? Que si no lo ven, ¿sí? O lo quieren ocultar porque les parece demasiado complejo, con este más y este menos los ven o no los ven. Vamos a buscar acá la opción, ¿sí? Vamos a reemplazar este color sólido por esta información. Entonces, este color sólido, la información se llama base, ¿sí? Base color. Entonces, lo que tenemos que hacer es conectar este nodo, ¿sí? Haciendo clic en este puntito, arrastro y suelto sobre este otro. En caso que lo quiera desconectar, lo que puedo hacer es arrastro uno de los dos y lo suelto, ¿sí? Esa es una forma para desconectarlo. Entonces, así lo conecto y lo puedo desconectar en caso de que no lo quiera usar más. También lo puedo conectar a otro material, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, pero y utilizo una misma textura para dos materiales, ¿sí? Por eso es conveniente este modo de crear los materiales. Pero en este caso lo voy a sacar. Bien, ahí tenemos agregado este mapa, ¿sí? Pero podemos ver que si le agregamos el background y la preview le hacemos un zoom, vemos que la forma en que está reflejando esto, ¿sí? Este es un poco más difuso, ¿sí? Entonces, en realidad, no, esto acá lo podemos ver, no es difuso, me estoy confundiendo. Esto es nítido, ¿sí? La forma en que está reflejando el piso nos da la sensación de que este material es nítido.
Podemos hacer lo siguiente. Podemos bajarle acá el valor de roughness. ¿Sí? 0,02. Perdón, 0,02. ¿Sí? Y ahí nos queda el reflejo nítido. ¿Sí? O podemos hacer lo siguiente, que es un poquito más avanzado. Podemos subirle acá el roughness a 0,4. ¿Sí? O 0,6. Para que quede como una madera natural. Y buscamos acá un mapa especial que se llama Coat, ¿sí? Que es como barniz. ¿Sí? Fíjense, acá Coat. Y le agregamos esta propiedad. ¿Sí? Queremos que tenga un coat, un clear coat, un barniz sobre esa madera, subiéndole este valor a 1. Esas son dos maneras distintas, nos va a dar resultados ligeramente distintos, pero aprovecho la oportunidad para mostrarle cómo se utilizan todos estos mapas especiales un poco más abajo. Bien, tenemos eso, ¿sí? Tenemos cómo se ve y cómo está reflejando. Ya con eso estaríamos, pero podemos darle también un efecto más, ¿sí? Que tal vez es un poco más notorio en este caso que se ve acá a la izquierda, ¿sí? Que es un relieve, ¿sí? Esto acá apenas se ve, pero lo vamos a mostrar cómo se hace en este, ¿sí? Y en el siguiente. ¿Cómo le agrego un relieve al programa? En vez de estar modelando cada una de las vetas, ¿sí? Porque lo podríamos hacer, pero nos volveríamos locos, le podríamos decir que tome la información, ¿sí? De una textura y que le dé la sensación de relieve, ¿sí? A este tubo, ¿sí? Sin necesariamente agregarle esa rugosidad en el modelado. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, van a tener que buscar mapas, ¿sí? Que se llama bump o normal. Un poquito más adelante voy a explicar un poco mejor esto, ¿sí? Lo arrastramos y lo soltamos, en este caso es este, y utilizando como intermediario en la conexión de este material con este mapa esta opción que dice Bump 2D, ¿sí? Ponemos acá Bump 2D, conectamos este mapa a donde dice Bump Map y este intermediario lo conectamos a donde dice Normal, ¿sí? De esta manera nos va a empezar a dar la sensación de relieve el tipo de material que estamos creando. Si quisiéramos que sea más notorio, podemos hacer doble clic en este Bump 2D, ¿sí? Y le aumentamos este valor donde dice Height. Le pongo 4, por ejemplo, y ahí si lo notan, ¿sí? Si yo me acerco en la previsualización, algo se ve. Si le doy 20 de forma exagerada, se empieza a ver ese relieve. Yo le voy a dar 2, ¿sí? Como para que esté un poco marcado, pero no tanto. Y lo voy a aplicar. Lo mismo podemos hacer para el ladrillo, ¿sí? Buscamos acá. Voy a buscar el ladrillo. Le doy acá. Voy a agregarlo al base color, ¿sí? Y voy a cambiar las propiedades. Le voy a decir que el roughness sea un poco más marcado, ¿sí? Que sea más difuso el color. No conviene decirle que no tenga reflejo, ¿sí? Porque nos va a quedar algo irreal, sino que refleje de forma difusa, ¿sí? 0,6, 0,7, hasta 0,8 podría llegar a ser. Vamos a dejarlo en 0,75. ¿Sí? Y nos queda algo más por setear, que es esta información de bump. Que podemos usar este mapa especial, que en este caso teníamos aparte, o en muchos de los casos, por lo menos cuando uno recién arranca, puede utilizar este mismo mapa, ¿sí? Es hasta un poco más conveniente. Ponemos bump 2D, va a traducir esa información, ¿sí? A este mapa que se veía como en blanco y negro. Lo unimos a la sección donde dice normal, ahí, ¿sí? Y ahí cuando yo le aumente este valor, le voy a poner acá 10 para notar, ¿sí? La diferencia, ¿sí? Nos va a dar la sensación de relieve. Bien, y con esto tendríamos creado el ladrillo. Lo voy a aplicar, ¿sí? Y nos queda una cuestión, dos cuestiones más, en realidad un par de cuestiones más, para ser sinceros. Por ahora, este ladrillo y esta madera no lo estamos viendo el color, ¿sí? Solamente lo ve como blanco. Y realmente no es así, ¿sí? Esto no es un error del programa, sino que el programa, para ahorrar recursos, no nos muestra las texturas por default.
para ver cómo está quedando esta textura, lo que podemos hacer es seleccionar, por ejemplo, la madera. Voy a darle a la opción de acá, donde dice Show Shaded Material in Viewport, ¿sí? Y ahí voy a poder ver la textura cómo está siendo aplicada, ¿sí? Este botón, ¿sí?, es súper importante para ver materiales con textura. Entonces, así puedo ver cómo está quedando la madera. Y también me parece conveniente en este momento remarcar que podemos controlar la textura, ¿sí?, de la siguiente forma. Si hacemos doble clic en este mapa, nos aparecen muchas propiedades que son distintas a las del material, ¿sí? Estas son las del mapa. Entre todas estas, hay un par que son muy importantes. Las que son súper importantes son las que dicen tiling, ¿sí?, y esta que dice W. La que dice tiling de acá, esta y esta, ¿sí? ¿Qué es tiling? Tiling es mosaico, ¿no? Como refiere a la repetición de esa textura. Entonces, ¿para qué nos sirve? Si nosotros vemos que esta textura está demasiado grande o demasiado chica, podemos modificar este valor, ¿sí? A medida que lo subimos, la textura se va repitiendo más, ¿sí?, sobre la superficie, y a medida que lo bajamos, es al revés. Va hacia el negativo, sí, pero uno convenientemente va de 0 a números positivos. Depende del caso, sí, pero generalmente es de 0 y hacia el infinito positivo. Lo mismo aparecen estos dos valores, ¿por qué? Porque uno es para controlar la repetición en una dirección y el otro es para controlarla en la otra, ¿sí? Entonces podemos ajustar con estos valores esa repetición del patrón. Y este tercer valor que nombraba es para rotar la textura. Generalmente se usa con 0 y 90, ¿no? O 0 y 180, ¿sí?, porque los valores entre medios son un poco confusos, ¿sí? Pero son tres valores súper convenientes al momento de controlar los mapas que estamos aplicando, ¿sí? Lo mismo para el caso del ladrillo, ¿sí? Le damos ahí, si vemos que está demasiado repetido, le voy a dar acá a la propiedad del ladrillo, le voy a dar 5, por ejemplo, en realidad 2 y 2, ¿sí? Y si quisiera cambiar la orientación, le doy 90 y ya, ¿sí? Pero lo dejo así como está. Bien, con esto ya estaríamos para poder hacer el render final, ¿sí? Ahí terminé de setear el mapa de la madera, ¿sí? Podemos venir acá y le damos F9, ¿sí? Mientras que va haciendo el render, ¿sí?, podemos ver cómo fueron quedando los distintos materiales que creamos. Hago un par de aclaraciones más que son necesarias y voy a mostrar dos técnicas que les va a servir muchísimo a sus proyectos, ¿sí? La primera aclaración es que, de nuevo, todos estos valores son una referencia, ¿sí? No los tienen que copiar tal cual. Lo importante es que entiendan las distintas propiedades del material, ¿sí? Va a haber algunos materiales que reflejen, otros que refractan, que desde forma nítida, forma difusa, que va a influenciar el efecto Fresnel, ¿sí? Van a aparecer otros materiales con efectos más particulares, como por ejemplo la luz y los mapas con textura. Eso es una cuestión a aclarar. Lo siguiente es que si nosotros notamos que esto se ve mal, ¿sí?, como por ejemplo este granulado, esto no tiene que ver exactamente con el material, ¿sí?, sino de cómo está seteado el motor de render para interpretar este material. Eso se ve desde la ventana de Render Setup y dentro de estos parámetros, donde dice exactamente donde dice Specular para los reflejos, ¿sí?, y Transmission para los materiales que refractan, subiendo estos samples vamos a hacer que se vea mejor, ¿sí?, a costa de tiempo. Estos parámetros los explicamos bien en el video de estudio fotográfico, ¿sí?, en la última parte. Así que repásenlo si es que lo necesitan. Para ser pragmáticos en este caso, lo que deberíamos hacer es subir un poco a los sampleos principalmente del transmission, ¿sí?, por ejemplo a 4, y ahí empezaríamos a tener un mejor
una mejor interpretación del material difuso, ¿sí? Que se ve ahí. A costa de tiempo, ¿sí? Bien, ahora sí, una vez aclarado las propiedades de los materiales y cómo se controla la calidad de visualización, me parece conveniente mostrarle estas dos técnicas que son súper útiles para aplicar en sus proyectos. La primera es la de, al momento de crear ciertos materiales, como recién veíamos, que son un poco más complejos que un solo color y ya, necesitamos estas texturas, ¿sí? Que estamos utilizando para la madera y el ladrillo. Esa textura no es algo que saco con una foto con el celular y ya, ¿sí? Sino que se hacen de una forma particular. Acá podemos ver que la luz y sombra es pareja, que está bien recortada y bien, un par de cuestiones técnicas más. Entonces, hay lugares donde van a poder conseguir este tipo de texturas de forma gratuita. Uno de ellos, por ejemplo, es este que se llama acá, Texture Haven. Entonces acá pueden ver que hay un muestrario y dicen, bueno, por ejemplo me gusta este material, ¿sí? Eligen el que quieran, voy a hacer clic en este. Y acá lo que nos está representando es esa esferita que nosotros estuvimos viendo, como con los distintos materiales, con las distintas texturas que nos puede dar este sitio, podría llegar a quedar visualizado el material. Si le damos acá, por ejemplo, al ojito, podemos ver esa textura que usamos, ¿sí? Bien. Me es crucial aclarar lo siguiente. Acá le pueden dar a All Maps, ¿sí? Y les va a bajar estas imágenes que veíamos recién. Nosotros recién vimos la más simple, que es la que se denomina Diffuse. O hay algunos programas que lo denominan albedo, ¿sí? Con B larga. Entonces cuando vean que hay un mapa de diffuse o albedo, es el que es el más básico, ¿sí? Que es la información de color de ese material. Pero después hay otros que son más avanzados, ¿sí? Como el ambient occlusion, el roughness y displacement y demás, ¿sí? A nosotros nos va a interesar que encuentren los que se llaman diffuse o albedo, el normal o vamp, también lo van a encontrar, ¿sí? Y el de roughness, ¿sí? En general pueden poner acá bajar todos los mapas, ¿sí? Acá deciden en qué calidad lo quieren, con que sea JPG y 1K, 2K, 4K, se refiere a la resolución. Eso van a tener que determinarlo al nivel de detalle que quieran hacer el render. Si quieren hacer un render muy de cerca de esta textura, van a necesitar una resolución alta, pero si va a estar de lejos o muy repetido el patrón, con una resolución baja va a estar bien. ¿Sí? Entre 2K y 4K va a estar más que bien para los distintos proyectos. Una vez que lo bajan, van a encontrar una carpeta, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo ya lo bajé, busco acá en el escritorio, ¿sí? Y les va a aparecer los distintos mapas que recién veíamos. Les va a aparecer diff, ¿sí? 2K, disp, 2K, ¿sí? Una abreviación de a qué hace referencia cada mapa. Y cuando los tienen, lo que pueden hacer es lo que recién veíamos en el programa, ¿sí? Voy a hacer acá clic en esta nueva pestaña, ¿sí? Para que esté un poco más ordenado, solo trabajar con eso. Y acá yo ya creé unos, ¿sí? Lo voy a hacer de nuevo. Voy a crear acá de forma rápida el Standard Surface. Y para que nos quede el material como veíamos en esa referencia, ¿sí? En esa imagen en la página, lo que tenemos que hacer es ir conectando cada mapa con cada uno de las variables que nos dice, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el diffuse lo arrastramos y soltamos y lo conectamos con el base color. Después, el segundo mapa muy importante, ¿sí? Acá vemos que se empieza a ver el color, pero no el reflejo, es el roughness, ¿sí? Entonces buscamos acá el mapa de rough, lo soltamos sobre la mesa de trabajo y lo conectamos donde dice Specular Roughness. ¿Sí? Y ahí nos empieza a quedar un poco mejor todavía. ¿Sí? Y después nos queda conectar este último mapa, que es el de relieve, y es el que termina de dar la sensación de que ese material está correcto. Y para darle ese relieve, de nuevo, lo que van a encontrar son los mapas que se llaman BAMP, que son de color, van del blanco al negro, ¿sí?
que eso lo que va a hacer el programa es traducir, en vez de que sea un 0 y 1 y nada más, cada color va a tener una equivalencia. Y por otro lado van a encontrar estos otros, ¿sí? Que se denominan normal, ¿sí? Normal map, también o algo así lo van a encontrar. Que son, que los van a ver a simple vista, son como de color violeta, ¿sí? Es como un mapa medio raro al principio de entender, pero nos da la información de cómo es ese relieve, ¿sí? Qué está hacia arriba y qué está hacia abajo. Para conectar esto de forma correcta al material, lo que deberían hacer es lo siguiente. Para conectar un bump, ¿sí? Que lo pueden encontrar como bump o a veces como displacement, ¿sí? El mismo mapa que les sirve dentro del displacement, que les dan dentro del displacement, les puede servir para el bump. Voy a buscar acá el de bump. Bueno, en este caso es displacement. Lo suelto. Y para conectarlo necesito un intermediario, ¿sí? Que era el que decíamos antes. Busco acá bump 2D. Lo suelto. Conecto este mapa, esta textura a este intermediario y esto al normal. ¿Sí? Esta es una manera. Podemos cambiarle el valor, ¿sí? De cuánto queremos que se pronuncie o no ese efecto. Y si encuentran los materiales que dicen normal, ¿sí? Que es este otro mapa, lo que deberían hacer es arrastrarlo y soltarlo y usar el intermediario que se llama normal map, ¿sí? Buscamos acá normal map. No normal bump, sino normal map, ¿sí? Arrastramos y soltamos. Conectamos la textura al input y este nodo a lo que es normal, ¿sí? Eso es por si encuentran uno o el otro. Y para intensificar el efecto del normal, hacen doble clic acá y modifican este valor donde dice strength, ¿sí? La fuerza. Bien, una vez que lo tienen creado y lo aplican, ¿sí? Si yo acá vengo y hago un render, voy a notar que la forma en que están representados, bueno, nos da esto, ¿no? Como materiales mucho más complejos visualmente. Así que cambiándole solamente un color, tal vez no obtendríamos este resultado. Puede ser algo, se pueden utilizar con cuestiones o materiales súper complejos como los que se ven acá, o para cosas muy sutiles, ¿sí? Como por ejemplo una pared o un suelo, ¿sí? Donde hay unos pequeños microrelieves, y estas sutilezas son las que al ojo le hace sentir que una imagen es más o menos realista, ¿sí? Entonces, en vez de hacer una pared blanca y con un reflejo difuso y nada más, bueno, pueden conseguir este tipo de textura y aplicarlo de forma sutil. Eso es lo primero que quería decir como una técnica que es bastante avanzada. Solo una mención, ¿sí? De todo esto se puede hablar muchísimo, pero como una primer puntapié está bueno nombrarlo. Y lo segundo que quería nombrar es que suele pasar que en cada uno de los proyectos tienen un objeto modelado y necesitan aplicarle distintos materiales a distintas piezas. ¿Y cómo se logra esto dentro del programa? Entonces, lo que podemos hacer es, voy a hacer acá una pestaña nueva, voy a poner Create New Window, y voy a poner Multimaterial. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Acá tengo 3 teteras, ¿sí? Estas dos tenían esos materiales que estuve creando. Esta tercera no tiene ningún material. Entonces, le voy a decir al programa que ciertas partes del objeto tengan una identificación, ¿sí? Y bajo esa identificación, ¿sí? Después les voy a decir en el editor de materiales que una parte tenga un material y las otras otro material. Entonces eso lo podemos hacer agregándole a la figura un edit poly dentro de la sección elemento, y debajo, ¿sí? Si seleccionamos los elementos, lo primero que voy a hacer es seleccionar todos los elementos que lo componen, ¿sí? Me aseguro que esté todo seleccionado con F3 y demás. Vengo hacia abajo. Y acá van a encontrar una sección donde dice Polygon Material IDs, ¿sí? Identificaciones. Entonces, con el parámetro de arriba, seteamos qué identificación tienen, ¿sí? En este caso, todos los seleccionados tienen 1, ¿sí? Pero le puedo decir 2, 3, 4 o lo que sea. Le voy a decir que quede en 1. Voy a seleccionar la parte de arriba y le voy a decir 2. ¿Sí? Entonces, ahora cuando selecciono todo, acá no me va a salir nada porque dentro de la selección hay dos cosas al mismo tiempo y no sabe cuál mostrarme, ¿sí? Pero si selecciono esta, me va a decir, este va a tener el material 1 y este el material 2. Por ahora ya tenemos seteada la identificación.
Entonces, una vez que tenemos eso, podemos venir al editor de materiales y buscamos acá el material que se llama Multi Subobject, ¿sí? Esto lo arrastramos y soltamos. Es un material especial que en realidad lo único que nos va a servir es para distribuir los distintos materiales que fuimos creando. Si hago doble clic acá, nos va a aparecer un listado, ¿sí? Donde podemos decir qué material se aplica a cada una de las identificaciones. Por ahora no tiene nada, ¿sí? Y nos dice que tiene 10 etiquetas, pero podríamos ponerle 20, ¿sí? O le podríamos poner una etiqueta. Voy a ir para atrás y voy a ponerle, voy a dejarlo así por ahora, ¿sí? No hace falta esto, retocarlo. Entonces, una vez que lo tenemos así, voy a agregar estos dos materiales que ya creé, ¿sí? Y para hacerlo de una manera fácil, puedo buscar acá dentro de estas secciones, abajo de todo les va a aparecer esto que dice Scene Materials. Estos son los materiales que ya crearon y que están en las distintas pestañas. Entonces, para no crearlo de nuevo, pueden agarrar, por ejemplo, el cobre, lo sueltan acá y le dicen cómo lo quieren copiar dentro de esta mesa de trabajo. Si quieren que cuando modifican uno se modifique el otro, lo copian de forma instanciada, o si no, pueden hacer una copia y modificarla, ¿sí? De forma separada. A mí me interesa que estén instanciadas, en este caso, por ejemplo, le doy OK y voy a vincular este material a la etiqueta 1 de este multimaterial. Y después voy a buscar otro, por ejemplo, voy a buscar este plástico, lo voy a soltar y le voy a dar instancia, ¿sí? Lo puedo achicar acá, ¿sí? Le doy menos acá, le doy menos acá para que no sea demasiado confuso. Y ahora lo puedo conectar al 2. Y este material es el que vamos a aplicarle a la tetera, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver que el cobre, bueno, justamente voy a ponerle el otro, voy a ponerle cromo, ¿sí? Ahora sí lo diferenciamos un poco mejor. Al material 1, ¿sí? Que es el resto, ¿sí? Toda la carcasa principal de esto. Va a tener asignado el cromo, ¿sí? Si quisiera lo puedo cambiar. Le digo que esto sea el 1 y este sea el 2, ¿sí? Entonces, de esta manera es la forma en que le asignamos varios materiales a un mismo objeto. Lo que podríamos hacer también es seleccionamos el objeto, seleccionamos la pieza, le damos detach, ¿sí? Por ejemplo, le digo, bueno, quiero que esto esté aparte. Y le aplicamos otro material. Pero a veces no nos es conveniente hacer esto, ¿sí? Porque tiene modificadores encima y demás. O es muy complejo. Entonces, con cambiarle la identificación y asignarle este multimaterial, estaría más que bien. Es más que obvio que se puede hacer lo siguiente. Si hago otro objeto, por ejemplo ahí, puedo asignarle este cromo, ¿sí? De manera independiente, ¿sí? No necesariamente los que están vinculados acá ya quedan inutilizados. Bien, estas fueron todas las cuestiones básicas y bastante avanzadas que son relativas a la creación de los materiales dentro del programa. Recuerden que es una cuestión visual, recuerden que tiene que ver ahora mucho la sutileza del ojo, de cómo percibe los distintos materiales, cuáles son las cualidades principales, el reflejo, la refracción, la nitidez del reflejo, el efecto Fresnel y demás, todo lo que estuvimos mencionando. Y que esa sutileza, cuando la traducimos en el programa, es la que nos va a dar más o menos realismo en la imagen. Bien, eso sería todo. Espero que les sirva todo lo que estuvimos mencionando en el video. Y nos vemos en el próximo.